tardes de nuevo. Estamos en nuestro tiempo de entrevista. Volveremos a Londres para ver esa vigilia en recuerdo de las víctimas del atentado de la noche del sábado. Hoy hablaremos también de ello y lo vamos a hacer desde un punto de vista muy peculiar. Desde el punto de vista de nuestro invitado, de Luis Rojas Marcos, psiquiatra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por invitarme al programa. En primer lugar, felicidades, porque mañana va a recoger un premio importantísimo, un premio que le concede la Fundación Mapfre, y se lo concede por una labor que quiero que sea usted el que nos la explica. Bueno, hace 30 años organizamos en Nueva York un programa móvil con médicos, trabajadores sociales, enfermeros, para atender a enfermos mentales sin hogar. Estos son enfermos mentales que vivían en la calle o en los túneles del metro. Y esto comenzó en octubre del 1987. Y fue el primer programa de este tipo donde evaluábamos a los pacientes en la calle, como digo, y si estaban enfermos mentales y en peligro de sufrir alguna otra enfermedad o ponían en peligro su vida, pues los llevábamos a un hospital, a una sala de urgencia, donde volvían a ser evaluados y luego eran hospitalizados. Y al principio, pues, en fin, no fue fácil, ¿verdad?, porque necesitábamos el apoyo de las autoridades, el apoyo del alcalde, que nos lo dio, y hoy día, pues, este programa pues ya son 24 unidades que hay en Nueva York, y también pues se han replicado en otras ciudades de Estados Unidos y de Europa, e incluso en España también. ¿Es complicado atender a estas personas que se encuentran en la calle? ¿Facilitan las cosas o se encuentran también ustedes con resistencia a recibir ayuda? Bueno, el enfermo mental que vive en la calle es un enfermo grave, por lo general, porque sobre todo si en la ciudad hay recursos para ir a un albergue o a un refugio, y estas personas no pueden organizarse para recibir las prestaciones o las ayudas que pueda haber, ¿no? El segundo factor que tiene que ver con lo que me dices es que la enfermedad mental es un poco diferente, que a menudo el enfermo la niega, o sea, no tiene conciencia de estar enfermo. Por lo tanto, uno puede ir y decirle, mira, lo que te está pasando, no estás comiendo, estás durmiendo, te vas a enfermar, te puedes incluso morir de una infección, porque además necesitas ayuda. Y la persona, pues, no, yo estoy bien, yo no tengo ninguna enfermedad, y a lo mejor esta persona está alucinando, o sea, oye voces, no puede dormir, piensa que, en fin, ideas que no son realidad, ¿no? Pero la enfermedad mental tiene esto, ¿no?, que a menudo pues hay una resistencia a aceptarla, ¿no? En las ciudades, en las grandes metrópolis, ¿es un hándicap para las personas que viven en la calle con algún tipo de problema mental? Bueno, yo diría un poco lo contrario, ¿no? Hay quizás más protección en la ciudad hasta cierto punto, porque el ser humano por naturaleza es una persona generosa, solidaria. Entonces el enfermo mental sin hogar está en la calle, pero recibe a lo mejor comida del restaurante de al lado, o los que pasan le dan algo, y en ese sentido pues están más protegidos que si estuvieran en el campo. En medio del campo, pues ahí no tendrían recursos de ningún tipo. Lo que también ocurre en la ciudad es que pues también uno necesita más recursos para atenderlos, ¿verdad? El sistema de ambulancias, el sistema médicos, y en fin, hay que organizarse. Y luego está el aspecto un poco filosófico, ¿no? Recuerdo cuando empezamos que había gente que decía, bueno, esto es una forma, entre comillas, de limpiar las calles, ¿no? En el sentido de que o que el alcalde apoyaba la idea de recoger a estos enfermos, pero no tanto para ayudarlos como para que no estuvieran a la vista, ¿no? O sea, había esa otra visión de la cuestión de la ayuda. Al final, con el tiempo, se vio muy claro que la idea no era limpiar, ni era ocultar, sino era tratar, y por esto pues se han
se han ayudado pues a miles de personas, ¿no? ¿Qué ocurre con esas personas una vez que pasan a un hospital? Algunas a lo mejor se cronifica, es de por vida, necesitan tratamiento, pero hay otras que pueden volver a incorporarse a la sociedad. ¿Cómo se hace? ¿Se las ayuda también a incorporarse? También. Pues sí, una vez que estás en el hospital, hay efectivamente, como bien dices, hay personas que se recuperan después de unas semanas, un mes o dos, dependiendo de la enfermedad que tengan, y a menudo también tienen otros problemas físicos, ¿no? de anemias, de infecciones, que también hay que cuidar, tumores también veíamos. A la hora de darles de alta es muy importante, es un paso muy importante, donde esta persona tenga, para empezar, un sitio donde vivir, pero además un sitio donde vivir que además le ayuden a él o a ella a mantener su salud. También había un porcentaje de aproximadamente el 40% que necesitaban hospitalización a largo plazo, o sea, más de 3 meses. Y esto pues, es muy importante, claro, el tener una conexión con un hospital psiquiátrico que acepte a pacientes que van a necesitar ayuda en el hospital a largo plazo. Y esto no es fácil hoy día. En general, pues se acostumbra a ver al paciente. Si es una situación aguda, pues 1 semana, 2 y luego a casa. Estos pacientes requieren a menudo más tiempo en el hospital. ¿Cuántas personas más o menos han ayudado a ustedes? Bueno, hoy día pues es aproximadamente en Nueva York nada más unas 11.000 personas al año, aproximadamente. Y luego hay otras grandes ciudades en Estados Unidos que también tienen este tipo de unidad móvil de crisis, ¿no? Es porque en el fondo son crisis. Y en España pues los hay en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, también en la Comunidad de Madrid hay, en Málaga también. O sea que después de tantos años, ¿verdad?, pues se han replicado. ¿Cómo les ayudan si no se quieren dejar ayudar? Son personas, entiendo, adultas, sabemos cómo funciona la legislación en países pues, como el nuestro, por ejemplo, para no irnos muy lejos. Esa persona se niega. ¿Cómo se puede hacer para llevarse a esa persona a un centro y que reciba ayuda? Esa es una pregunta, ¿verdad?, muy importante, porque desde un principio ahí está la libertad, ¿no?, del individuo. Todos tenemos a elegir nuestra vida y dónde queremos vivir, y luego está la libertad del enfermo mental, la libertad a sentirse libre de la prisión que es la enfermedad mental. Y esa es un poco la filosofía. Lo más útil y lo mejor es convencer al paciente, ¿verdad?, explicarle que está poniendo en peligro su vida. Las infecciones que tienen, son pacientes que han vivido en la calle mucho tiempo, ¿no? Los problemas físicos que a veces se aceptan mejor que el problema psicológico. Cuando empezamos el programa, si 2 psiquiatras declaraban que el paciente estaba poniendo en peligro su vida, entonces podíamos llevarlos en contra de su voluntad a una urgencia, donde volvían a ser evaluados por otro psiquiatra, ¿verdad? Pero tenían que demostrar que de alguna forma estaban poniendo en peligro su vida. Curioso. Vamos a hablar ya en general de lo que nos está pasando, sobre todo a países occidentales. Hablamos de terrorismo, hablamos de la consternación que supone pues, el vivir lo que hemos vivido recientemente, por ejemplo, en Londres. Hay miedo y eso es una sensación inevitable ante este tipo de situaciones. Nos está viendo gente pues, que a lo mejor va a viajar dentro de unos días, gente pues, que le apetece salir e irse a sitios donde hay mucha gente y donde bueno, pues, potencialmente pueden ser sitios elegidos por terroristas. ¿Qué les diría usted? Bueno, el miedo es fundamental en la vida. Gracias al miedo, los niños, ¿verdad?, se protegen y no saltan desde alturas grandes, y las personas mayores, gracias al miedo, pues no cruzamos la calle cuando hay tráfico, ¿no? Luego el miedo es importante y el miedo hay que respetarlo. Cuando el miedo es excesivo y no tiene un motivo claro, a eso le llamamos, en mi campo le llamamos ansiedad. Personas que sufren de ansiedad experimentan miedo continuado, ¿no?, e incluso ataques de pánico.
como si estuvieran poniendo en peligro su vida, ¿no? Y es una enfermedad terrible porque se sufre muchísimo, ¿no? La persona que está continuamente en estado de terror, ¿no? El miedo es normal. A estas personas pues hay que comprenderlas, tiene sentido. Y luego que cada una decida, ponga el control de su vida dentro de ellas, ¿no? Quiero decir con esto, la persona que piensa, yo puedo hacer algo por protegerme, ¿no? Yo puedo hacer algo por mejorar mi situación. Lo opuesto a esto sería una persona que dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si tiene que pasar, que pase, y ponen el control en fuerzas ajenas a ellos. Luego, en una situación de esta, pues es muy importante que la persona considere su miedo y ver cómo puede protegerse. Y si verdaderamente le da pánico en los próximos días a estar en situaciones donde haya mucha gente, conciertos, pues mejor que no vaya, ¿verdad? Que no vaya, pues si esto es que controle su vida, pues me voy a quedar en casa. O voy a hacer otra cosa, o voy a estar con amigos. No necesariamente forzarse, sobre todo al principio, es normal tener miedo. Y hay otros que no tienen ese miedo. ¿Qué ocurre cuando el miedo lo tienes por un familiar? Cuando son los padres los que tienen miedo por los hijos y los hijos pues optan por la opción que ha dicho usted, dejarlo en fuerzas externas y que pase lo que tenga que pasar. Cuando se genera ese conflicto, padres que quieren proteger a sus hijos a toda costa, hijos que quieren seguir su vida porque tampoco puedes vivir atemorizado. Ahí, esa pelea, ¿cómo se plantea? Esa es una pelea, como bien dices, muy frecuente, ¿verdad? Nos pasa con nuestros hijos, yo tengo nietos ya 3, y el niño que va corriendo y dices, no, tienes a protegerle, lo cual es natural y es muy bueno y muy positivo que nos protejamos unos a otros, sobre todo si estamos hablando de personas que son o bien muy jóvenes o que no tienen experiencia, ¿no? El poderles ayudar. Al mismo tiempo, los padres tienen que aceptar que los hijos crecen. Y ahí es donde yo creo que entra un poco el sentido común. A ver, ¿qué es lo que yo temo de mi hijo? ¿Qué edad tiene mi hijo? Bueno, mi hijo tiene 22 años o tiene 11 años. ¿Y cuál es la historia de mi hijo? Es un niño travieso, un niño impulsivo, que se mete en líos, como quien dice, que se arriesga. Bueno, entonces voy a preocuparme más, pero también voy a sentarme con él a ver qué podemos hacer, qué podemos negociar, para que él entienda que esa impulsividad que tiene, pues no le va a ayudar o incluso le va. Luego esto requiere una negociación con el niño, sobre todo cuando el niño ya es mayor y tiene libertad para salir. Al mismo tiempo, los padres tenemos que aceptar que hay veces que nos da miedo, pero el miedo es más bien, no está basado en en fin, accidentes pueden pasar, ¿no? Pero el miedo a que mi hija de 28 años salga y por la noche, pues a lo mejor no es un miedo que tenga una base razonable, ¿no? Cuando una persona tiene que acudir a un profesional, evidentemente cuando se convierte en ansiedad, como comentaba usted, pero cuando una persona debe de acudir a un profesional, psicólogo o psiquiatra, ante una sensación de miedo, ante algo, pues como los actos terroristas que hemos visto ahora, ¿cuándo hay señales de que ya esto no lo puede controlar uno mismo? Es una pregunta muy clave, ¿no? ¿En qué momento, verdad, yo o cualquier persona piensa, yo necesito ayuda? Lo ideal es que esa persona se haga la pregunta a sí misma de una forma honesta y de una forma clara. A ver, yo llevo sin dormir ya 3 semanas, sin dormir bien. Yo empiezo a tener pensamientos como, yo no sé, la vida no merece la pena, todo lo hago mal, no me apetece salir cuando antes me apetecía, no quiero ir al trabajo, empiezo a pensar que, en fin, que quizás si muriese, pues a lo mejor, pues mejor, ¿no? Bueno, esta persona está
diciéndose a sí misma síntomas muy claros de depresión. La depresión es una enfermedad para la que tenemos cura y si no cura, ayuda muy clara, o bien medicinas o bien psicoterapia. La persona que empieza a pensar que la vida no merece la pena, que antes yo disfrutaba de salir con mis amigos y ahora ya no. Y decimos 2 o 3 semanas, ¿no? Porque todos tenemos un mal día y no hay que ir al psiquiatra, ¿verdad? Lo colapsábamos. Pero 3 semanas hemos cambiado. A veces son otras personas las que nos dicen, oye Luis, es que llevas unas semanas que no hablas, que estás como triste, que no quieres oír música que tú antes, ¿qué te pasa, no? Esta persona, en una situación ideal, debe de buscar ayuda. A lo mejor la ayuda no es ir al psiquiatra de momento, pero ir al médico de cabecera o al médico o a un amigo que sea médico o a un amigo psicólogo. Mira lo que me pasa, ¿no? El otro tema en nuestro mundo de la enfermedad mental es que el enfermo mental también está estigmatizado, ¿no? Claro. Es un loco, decimos, ¿no? O dicen. La palabra loco viene de localizar. Antiguamente, a la persona que era diferente o que tenía una enfermedad, lo vamos a localizar en un manicomio, en un centro, fuera del resto. Hoy día no hablamos de esa forma. Es peyorativo muchas veces. Exactamente, es muy peor, pero la realidad es que nos da miedo decir yo tengo un problema mental, porque ¿qué van a pensar? De hecho, a menudo en psiquiatría, hace años hay 2 entradas de pacientes o salidas, de forma que no se vean, porque no quiero que piensen que necesito un psiquiatra, ¿no? Todo esto ha mejorado mucho. Y hoy día hay gente que incluso en Nueva York y por aquí también, que incluso presume. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Un momento, se lo tengo que preguntar a mi psicoanalista. A lo mejor eso es un extremo. Eso es un extremo. Pero quiero decir que todo esto ha evolucionado, pero todavía te da un poco de resquemor. Esto, voy a ir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque no quiero que piensen que tengo una debilidad mental, que soy débil. No quiero que me discriminen, ¿verdad? Ese es otro factor que hay que tener en cuenta. Por eso es una decisión importante. Yo creo que ha ayudado mucho, Ana María, el hecho de que hoy sepamos que hay medicinas que nos pueden ayudar a salir de una situación de depresión o de una situación de angustia. El saber que hay medicinas, eso también ayuda. Cuando no teníamos medicinas, ¿para qué, no? Decir, es lo que me pasa. Estamos hablando desde un punto individual. Sí. Cuando ocurre una situación que afecta de forma colectiva, le ha sido un atentado, nos ayudamos a combatir ese miedo volviéndonos a lo mejor más solidarios. No sé si tenemos las imágenes de Londres donde se celebra esa vigilia en recuerdo a las 7 víctimas mortales del atentado. Ese tipo de actos desde el punto de vista de su materia, de la psiquiatría, sí, ¿nos ayuda? ¿Nos viene bien el hacerlos? Mucho. En psicología hablamos de una palabra que es empatía. Empatía es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de ponernos en el lugar de la otra persona, de sentir lo que tú sientes. Esa empatía nos lleva a ser solidarios, a ayudarnos. El 99% de las personas son solidarias, son generosas y se cuidan unas a otras. Esto es noticia cuando ocurre, pero es una minoría. Por eso la solidaridad es fundamental a la hora de